¿Seguimos en Código? ¿Seguimos? Seguimos. Sí. Estamos con Claudia Gil, con Ceferino Reato. Gracias a los dos por acompañarnos, de verdad. Libros. Este es Usos del Pasado. ¿Qué hacemos hoy con los 70? El último libro de Claudia Gil. Es el último, ¿verdad? Hay uno antes, por lo menos. Sí. Tiene otros que yo ignoraba, por supuesto, como tantas cosas que uno ignora, vinculados a teoría política. Muy bien. Y tenemos el quinto libro de Reato, colega, Viva la Sangre. Aquí está. Acaba de salir, sí, ahí está, la cámara lleva un poquito, y nos muestra que dice: Córdoba antes del golpe, capital de la revolución, foco de las guerrillas y laboratorio de la dictadura. Córdoba. Entonces, ahí arrancamos. Y la verdad que las puntas son infinitas, pero uno diría, por lo menos para Claudia Gil, uno diría, a ver, empieza en la Argentina y a propósito de lo que ha sido un relato desde algún punto de vista, por lo menos desde el mío, excesivamente sesgado de estos años, empieza la Argentina a revisar lo que quedó instalado como una historia solo de buenos y malos. Yo creo que en realidad hace un tiempo ya que hay bastante gente en la academia y marginalmente en la academia tratando de pensar esta historia. Me parece que en este momento lo que ha sucedido es que esto ha empezado a tener más difusión. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Yo creo que por varios factores. Por un lado, creo que porque efectivamente han pasado una cantidad de años que hacen que esto sea más hablable. Creo que en todos los países donde ha habido situaciones muy traumáticas, esto lleva un tiempo para que uno pueda empezar a procesarlo, tratando de salir de las grandes definiciones, de las grandes afirmaciones de verdad, de buenos, malos y todo esto. Creo además que hay un interés político. Yo lo dije en la entrevista que ustedes citaban y lo digo todo el tiempo. De los clichés. Yo, por mi parte, trato de no quedar atrapada en una discusión que hay en este momento, que es kirchnerismo, antikirchnerismo, gobierno, no gobierno, relato oficial del gobierno, relato alternativo, porque creo que los clichés circulan por todos lados, pero creo que efectivamente el clivaje político ha hecho que mucha gente tiene interés en también darle escucha a relatos que son contrarios al relato que sobre todo vehiculiza el gobierno. Yo debo decir, yo no me inscribo en esa distinción y hago todo lo posible, todo lo que puedo con mi libro, en el libro en sí, porque incluso, como yo te decía fuera de aire, hay artículos en mi libro que son anteriores al kirchnerismo, pero creo que respecto de los tiempos actuales, probablemente el hecho de que yo publique este libro ahora es porque hay un interés editorial que tal vez no había hace unos años. Ahora, yo creo sobre todo que también hay un factor muy importante que es el paso del tiempo. Yo veo en la academia gente joven que tiene entre 30 y 35 años que está trabajando sobre esto como investigadores con un desprejuicio, con un interés a la vez académico, político y por pensar, que me parece que no habría sido la no pertenencia generacional ayuda, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Así, además los clichés en general empobrecen cualquier discusión, ¿no? Totalmente. Digo, uno pone un molde y deja de pensar. Se pone en este molde, se pone en otro y ya está, pensó otro por uno. Sin lugar a dudas. ¿Cómo funciona esto en las revisiones, Ceferino, que vos hacés, en este caso en el de Viva la Sangre? Esto es decir, me inscribo en un momento en que se está a favor o en contra del gobierno, o del relato del gobierno, o del endiosamiento de algunas formas de lucha en los 70 y la condena a otras que son por ciertamente condenables. Para mí es fácil, creo que es hacer periodismo, es decir, tratar de llegar lo más cerca posible de la verdad, contar las cosas de manera accesible para todos, sin culpa y sin temor. Es decir, yo no fui protagonista de los 70, lo único que hago es periodismo, tomo un hecho del pasado. ¿Qué edad tenés, Ceferino? 51. Discúlpame, te conozco mucho, pero 51. No sé la edad. 51. Y tomo un hecho del pasado y trato de explicarlo, contarlo, con los recursos cualitativos que tenemos los periodistas. Son rudimentarios, son artesanales, pero funcionan. Siendo honesto, no perteneciendo a ningún grupo político, y ahí es sin culpa y sin temor. Digo, no hay culpa, no hay temor, hay periodismo. Entonces se hace bastante fácil. Y él, en realidad en un libro, el último editor, el último jefe es el lector. Es decir, yo pongo todo lo que a mí como lector me gustaría que
un periodista que se ocupara de estas cosas escribiría. Y así se hace fácil, digamos, no hay necesidad de pertenecer a nadie. Es decir, es mejor aún, no hay que pertenecer a nadie. ¿No hay que pertenecer? Yo Por ahí creo que- partidariamente, Seferino por ahí lo dice, no pertenecer, a ver, por ahí entiendo mal, en términos de no pertenecer ni siquiera a escribir ideológicamente a alguna variante, sino hacerlo Yo creo que es lo de mejor. cierta asepsia. Es lo mejor, es decir, bueno, este es un hecho. Córdoba, antes del golpe militar, capital de la revolución, atrajo a las guerrillas, fue el laboratorio previo de las tácticas de represión ilegal de la dictadura. Pues eso es lo que tengo que contar, eso es lo que he contado. ¿Vos contás de Cordobazo para acá o antes del Cordobazo? No, el libro está ambientado Digamos, en años Córdoba es- entre agosto y octubre del 75. Pero tengo que ir al Cordobazo, que fue la 69, revuelta popular del 69, porque fue muy importante. Eso consolidó el mito, en el buen sentido, de Córdoba como capital de la patria socialista. Ahora, perdóname, antes de seguir con la doctora Gil, ¿y qué fue lo que a vos, digo, porque vos sos de la generación, ¿qué fue lo que a vos, no siendo de la generación, te lleva en este momento, o ya en un momento anterior, porque vos has escrito otros libros, a meterte en este tiempo político? A mí me interesaron los 70, en los 80, cuando yo estudié periodismo, ciencia política. Después, en los 90, bueno, no se hablaba mucho del tema. Ahora, a partir del 2003, creo que el kirchnerismo lo ha puesto en valor. Ha puesto en valor los 70. Yo estaba trabajando en Brasil, volví en el 2005, veía que había un relato, sí, pero dentro de un determinado paradigma. Estaban muy claros quiénes eran los buenos, quiénes eran los malos, quiénes eran los amigos, quiénes los enemigos. Y a mí me parecía que también había otras cosas que quedaban fuera del paradigma. Por ejemplo, el asesinato de Rucci. Nadie se ocupaba de eso porque era un sindicalista de derecha, pertenecía a los malos, pero había sido asesinado. Entonces, en el paradigma oficial no había lugar para ese tipo de temas. Los paradigmas son así, algunos temas los suben a la mesa, otros los ocultan. Volvemos a la idea si se puede hacer esto desde haber tenido o tener aún una pertenencia a un sistema de idea, una ideología que de algún modo se identifica con los bandos en pugna de aquella época. Yo creo que es muy difícil hacer esto si uno tiene una ideología con la cual se identifican los bandos en pugna, porque en ese caso quiere decir que vos estás reconduciendo la misma lógica. Supongo que hay gente que lo puede hacer y tal vez pueda hacer cosas interesantes. Yo además abogo por una pluralidad de relatos. Creo que esto no puede ser cubierto por un solo relato desde un solo punto de vista. Creo que ningún fenómeno tan complejo y tan difícil y tan doloroso, además como este, puede ser cubierto por un punto de vista. Respecto de la asepsia que surgió acá, yo no creo que uno necesariamente tenga que hacer relatos asépticos. Yo no puedo hacer relatos asépticos cuando hay tanta muerte, cuando hay tanto dolor en el medio. Lo que sí creo, y acá estaba pensando cuando ustedes hablaban, en una cosa que dice Desmond Tutu en la Comisión de Verdad y Reconciliación, Desmond Tutu dice: el apartheid fue un sistema eminentemente malvado. Eso no impide que haya habido hechos malos de ambos lados. Pero él traza una línea ahí y juzga. El apartheid es un sistema malvado. Yo no tengo ningún empacho en decir el terror de la dictadura es en la Argentina un sistema eminentemente malvado. Ahora, luego hubo mal también y mucho, y que hay que pensar cómo se llegó a eso, cómo fue posible, por el lado de lo que yo llamo las fuerzas insurreccionales. Pero me parece que uno puede no tener un juicio aséptico, no ser neutral incluso, pero pensar de manera absolutamente desprejuiciada y estableciendo todas las diferencias que uno crea necesario hacer. Como decía recién Renato, en el libro, si no recuerdo mal, vos marcas 2 episodios vinculados a cómo, cómo también desde la insurrección se colabora con el fenómeno de la violencia, aún desafiando las legalidades. Claro. Y mencionás lo de la tablada y el asesinato de Rucci. El asesinato de Rucci yo no recuerdo. Bueno, si por lo eso no menciono. estoy confundido. La tablada seguro. No, la tablada seguro. Yo tengo en el libro un texto, uno de los capítulos es específicamente un análisis de la tablada, que además empieza, porque yo quiero entender, cuando sucede la tablada, yo no entiendo qué está pasando ahí. Para quien no se Sí. acuerda, esta vez
enero Gobierno- del 89, 89, gobierno de Alfonsín. de Raúl Sí, Alfonsín. El sí, sí, copamiento de un Gorriarán Melro. regimiento 3 en la tablada. Tal cual. Y lo que yo voy descubriendo es un poco lo que yo cuento ahí en ese artículo, que es efectivamente una especie de remedo de la guerrilla setentista en una, digamos, en plena democracia, en pleno gobierno de Alfonsín. Entonces, efectivamente, digamos, yo pongo la tablada de un lado porque es, digamos, es post recuperación de la democracia, pero respecto de antes del golpe, yo creo que efectivamente una banalización de la violencia a la que contribuye fuertemente la guerrilla, sea Montoneros, el ERP, o digamos, nombro esas dos porque eran las más importantes, y que va a permitir que cuando llega el golpe mucha gente prefiere mirar para otro lado con tal de que eso se acabe. Ahora, yo insisto, yo trazo una diferencia, y esto a mí me importa que quede claro, entre lo que es un régimen que yo llamo de mal radical para tratar de asimilarlo, o al apartheid, o a los regímenes totalitarios, digamos, son todos regímenes diferentes, pero que es un régimen que se instala como un régimen de asesinato, con campos de concentración, con campos de tortura, y la violencia política, que me parece absolutamente criticable en las condiciones en las que se vive en la Argentina. Me parece que hay que pensar cómo se pudo llegar a eso, pero que me parece que de todos modos es importante, si uno quiere pensar, mantener las discriminaciones, quiero decir, las separaciones, las diferencias, y no poner todo en una misma bolsa de gato y decir, bueno, antes eran buenos y malos y ahora son todos malos. No, eso tampoco sirve. Hay que pensar. No los dos demonios tampoco. Tampoco, porque me parece que no explica nada. Como el tiempo va a tener un límite para Pasa. esto, y me interesaría ver si podemos decir, bueno, de esto cómo se va a salir. ¿Hacia dónde se sale? ¿Hacia dónde la sociedad? No en términos judiciales, que ya sabemos cómo se sale, y está muy bien que la justicia haga su trabajo. Pero la justicia no cierra el debate, si se quiere, cultural sobre esos épocas. Y usted mencionaba recién a Desmond Tutu, al apartheid, y leí en la entrevista que le hacen en La Nación una alusión suya a cómo, de algún modo, en Sudáfrica se resolvió, o por lo menos se fue a tratar de cerrar esa brecha social, cultural que queda por los años de represión. Yo creo que no hay soluciones perfectas para salir de regímenes traumáticos. Yo creo que la solución sudafricana fue virtuosa políticamente porque fue absolutamente inédita y fue lo que fue posible en ese momento. Esta fue la cosa del pedido de perdón. Claro, la idea básicamente era que lo que se llaman perpetradores, o sea, que habían cometido actos de violencia de ambos campos, que se presentaran espontáneamente ante la justicia, no ante la justicia, perdón, ante la Comisión de Verdad y Reconciliación, a hacer lo que ellos llaman un relato exhaustivo de sus actos, iban a ser amnistiados. Entonces, relato exhaustivo quería decir que no se podían guardar nada, y presentación voluntaria quería decir que podían no presentarse, pero corrían el riesgo de que el caso saltara, y entonces iban presos. Entonces, a mí me parece, para el caso sudafricano, yo lo miro con un interés enorme y con mucha admiración. De todos modos, es imperfecto también, y si uno va a Sudáfrica y habla con los sudafricanos, tienen muchísimos comentarios para hacer al respecto. A mí me pareció muy interesante ese caso para pensar zonas oscuras de la solución jurídica argentina, que a mí me parece extraordinaria también. Entonces, ¿por qué zonas oscuras? Porque pienso que, por ejemplo, en los años 2004-2005, uno podría haber imaginado, y a mí me parece personalmente que habría sido muy interesante, no amnistía tal vez contra confesión completa, pero sí reducción de penas contra confesión completa. En búsqueda del a mí me parece esclarecimiento que o la acá verdad más. falta mucha verdad dicha para usar el término sudafricano, por los perpetradores. Renato, ya no es el motivo de investigación de tus libros, pero ¿cómo ves vos este fenómeno? Porque te metiste tanto en el tema de la violencia, y vos decís, bueno, además de revisarla algún día como sociedad, como ciudadano, que dije, bueno, algún lado, salgamos para algún lado con esto. Yo ¿Cómo creo salimos? que sí hay una tensión entre verdad y justicia. Los sudafricanos prefirieron la verdad, nosotros la justicia. Cada sociedad trata de encontrar la fórmula, y nosotros incluso, una cosa fue con Alfonsín, otra con Menem, otra con Kirchner, distintos intentos de solución. El tema es que creo que falta mucha verdad, pero falta de muchos lugares, de los militares básicamente, pero también de las guerrillas. La semana que viene se cumplen 40 años del asesinato de Rucci. ¿Podemos creer que los montoneros, y todos sabemos que fueron los montoneros, todavía no se han hecho cargo públicamente de eso? La justicia está convencida de eso, pero ni Firmenich, ni Perdía, ni Vaca Narvaja tienen la valentía de decir fuimos nosotros. Es decir, falta verdad de todos lados. Yo creo que
en Argentina siempre se espera que la autocrítica la hagan los otros. O sea, acá falta autocrítica, verdad, para completar el tema de la justicia. Ahora, tenemos un gran problema porque los organismos de derechos humanos, especialmente abuelas, antes del kirchnerismo tenían una gran legitimidad, ahora la han perdido, son parte del kirchnerismo, es decir, tenemos un organismo menos con legitimidad. ¿Dónde está la autoridad, digamos, suprapartes, que podría ayudar? Yo creo que está por el lado del Papa, creo que está por el lado de la Iglesia Católica, no tanto de las jerarquías actuales, pero sí del Papa. Me parece que es la única solución que tenemos a simple vista para esta autocrítica que nos hace falta y para llegar a la verdad de todos los bandos, ¿no? Bueno, para empezar está bastante bien, ¿no? Sí, pero hay que esta seguir. charla. Hay que Esta seguir. charla. La verdad que les agradecemos a los dos porque Les agradecemos muchísimo. nosotros veníamos con un montón de preguntas para hacer y nos vamos con un montón de preguntas a partir de lo que ustedes han dicho. La verdad que muchas Y gracias. les agradecemos porque creo que la verdad que el aporte, más allá de qué lugar se haga, para esta discusión de un trauma semejante es imprescindible. Gracias a los dos. Gracias a ustedes. Nosotros vamos a repartir premios ahora. Sí, claro. Tenemos premios para todos y Pero todas, sí. así somos. Todas las semanas. Todas las- hay para Gran todos. generosidad la nuestra. Extraordinario, así nos está yendo, nos estamos quedando sin fondo. Sí. Director, medalla de oro, que ya vamos.